poquito. ¿Cómo está el penal? El Servicio Penitenciario de San Juan. Sí. Bueno, bien dentro de todo, como dijo él, estamos todo ordenado dentro de las posibilidades que tenemos. Tenemos una unidad, un único servicio penitenciario en la provincia de San Juan, en Chimbas, y un cupo determinado. Y bueno, acá en San Juan vinieron dos momentos importantes, uno fue flagrancia y ahora aparece el sistema acusatorio. Y bueno, vamos a tener novedades en cuanto a la cantidad de personas que se van a alojar en el servicio. Este es el tema, ¿no? Y bueno, y el penal sigue siendo el mismo. Es hoy día el punto a resolver. Ahora, nosotros muchas veces hablamos con Juanca estos temas y decimos, ¿no habrá alternativas a la pena de cárcel? Y se está armando desde la conducción del servicio penitenciario un diagnóstico completo con delitos, el monto de las penas, tipo de delito. A simple vista hay una realidad que llama la atención, que es de 1.800 y moneda de internos, tenemos más de 500 por delitos contra la integridad sexual. Entonces es un número importante. Sí. O sea, 500 internos por ese tipo de delitos es un número importante. Y considerando además, después de la reforma del 17, que este tipo de delitos no pueden gozar de ciertos beneficios, sino que casi pasan todo el tiempo de la condena en el servicio penitenciario. Nos encontramos con ese obstáculo, ¿no? Únicamente en el último año pueden gozar entran en una progresividad, en un sistema, un dispositivo para después salir en libertad, pero no haremos la mitad de la condena, es complicado. Bueno, Fernando Castro es un estudioso del derecho penal. ¿Cómo serían? Porque yo creo que la pena tiene dos sentidos. Uno, sacar de la sociedad un elemento peligroso, y otro, adaptarlo para que pueda reintegrarse a la sociedad. ¿Hoy en día se cumplen estas cosas? Mire, es una pregunta que hace siglos que venimos discutiendo. En realidad, si nos atenemos al origen de la concepción de la pena, es una mera retribución, es decir, una persona comete un acto y merece el sinalagma, como se llama en civil, ¿cierto? La respuesta inmediata, que es la sanción, un mal. Pero a partir, digamos, de la edad moderna y en adelante ya se comenzó a ver otra faceta, ¿cierto? Ya los filósofos estaban discutiendo de si realmente había que darle alguna finalidad a la pena, más allá de la contrapartida, ¿no? Y actualmente sí, están las tesis de la prevención general positiva, que ven al servicio penitenciario, la cárcel en general, ¿cierto?, como una institución de abordaje de personalidades y que pueden obtener cambios que sean beneficiosos no solamente para la persona en sí, sino también para la sociedad. Es una visión mucho más amplia de lo que es la tesis de la pena. Que eso sería un proceso de humanización de la pena. Porque hay otra cuestión también, que es un poco lo que pregunta Juan Carlos, es si todo final tiene que ser en la cárcel cuando sea culpable. No. Hay dos cosas distintas. Una cosa es la finalidad o la función de la pena, y otra cosa es si existen medios alternativos a esa sanción. Esa es otra cuestión. El tema de los medios alternativos es una cuestión, ¿cierto?, que es resorte procesal. Nosotros tenemos el Código Penal, que tiene el sistema de sanciones, y la manera de poder aplicar eso es a través del proceso penal. Ya está el derecho procesal penal. En el derecho procesal penal, sobre todo en el adversarial o acusatorio, como se le denomina, hay un paquete de medidas alternativas que acá en la provincia lamentablemente no se está aplicando en toda su plenitud. Lo único que se logra por ahí es una suspensión del proceso de prueba, que es una de las medidas alternativas, que eso está previsto en el artículo 76 bis, que la persona ofrece una reparación simbólica del daño y tareas comunitarias, y después de un tiempo se archiva. Eso es lo único que está funcionando, pero hay un abanico de alternativas. Por ejemplo, la reparación integral del daño ocasionado, que eso está previsto en el artículo 51 del Código Penal. Tiene el tema de la conciliación, tiene el tema de la mediación, que eso no está funcionando en la provincia. Bueno, algo que decía recién Enrique Delgado, a mí me llamó la atención. 500 de los internos
es por delitos relacionados con violencia intrafamiliar. Delito contra la integridad sexual. Contra la integridad sexual, ya directamente. Exactamente. Bueno, esto es un número altísimo. Sí, no, están mezclados. Están los delitos intrafamiliares, que es violencia de abuso de género, la posición dominante, están los delitos contra la integridad sexual, está variado. Por eso, una cosa son los delitos sexuales y pero otra está todo cosa... dentro de la todo misma vinculado, gama y claro. es una misma manera de abordaje. Pero es casi el 30%. Claro, es tremendo. yo creo que tremendo, es El tremendo. tema de la medida alternativa, yo creo que hoy día tenemos que pensar que dado que tenemos un solo penal, ya está en la superpoblación, empezar a utilizar estos mecanismos alternativos. Exacto, Por ejemplo, hoy día Hay tecnología, por ejemplo. hay tecnología, Sí. hablaron recién de inteligencia artificial. Hoy tenemos la pulsera, ¿no? Hoy se maneja la pulsera para la domiciliaria, para la condicional, Exacto. para las salidas transitorias. Bueno, y dentro de poco la pulsera va a quedar obsoleta y va a venir lo que ya se está hablando, que es el chip. Entonces uno con un sistema de monitoreo, con un chip o con la pulsera, se controla de esa persona, tranquilamente. Y si no cumple, el derecho penal en ese momento va a ser como decir, si no cumplís, vas a ir al servicio penitenciario. En Europa, los delitos menores no van a la cárcel, no van a la prisión. Se practica esto, porque es más barato una persona en su casa con un chip que tenerlo en el servicio penitenciario. Exacto. Entonces, y el resto sí, está en un sistema riguroso de cumplimiento de pena. Ahora, y ahí caemos en el otro tema, porque hoy en día la cárcel tiene un costo, los institutos penales tienen un costo alto y lo paga la sociedad. Entonces el castigo no sé para quién es, porque es compartido. Digamos que quien está adentro, primero si se lo saca de su capacidad laboral, Sí. se le está haciendo un grave daño, no se lo está rehabilitando. No, acá hay que tender a funciones mucho más modernas del poder punitivo del Estado, como están haciendo en Europa, es decir, de intentar sacar el conflicto de mano del Estado y entregárselo a las partes. Por eso se está hablando ahora de lo que es el proceso de la justicia restaurativa, es decir, la manera de abordar una problemática de naturaleza delictiva, pero fuera del ámbito de tribunales. Está bien, el que tenga plata va a salvar. No, es mucho más profundo, ¿no? El tema, ¿no? Se trata, profundo, es todo un sistema, ¿cierto? Que ya se está implementando, sobre todo en Estados Unidos. Hay tribunales de droga que están enmarcados dentro de esa concepción, que es tratar, ¿cierto?, de encontrar al autor de la acción ilícita con la víctima y a su vez involucrar a la sociedad en el tema, en un ámbito que sea seguro para todos y lograr directamente una satisfacción, ¿cierto?, del interés de la víctima, lograr que el autor de la acción reconozca su falta y se reconcilia con la comunidad. Es para determinado tipo de delito. No, es cierto, hay que hacer la clasificación, por ejemplo, un tema de homicidio doloso. No, incluso lo están explicando también con el tema de los homicidios dolosos en Estados Unidos, sobre todo en los procesos que hay de obtención de la libertad condicional. El proceso Sí, de la el proceso, cuando se van a hacer, se hacen audiencias periódicas, Exactamente. se lo trae al condenado y se trae a la víctima, ¿cierto?, o los familiares de la víctima, y se produce un proceso comunicacional. Pero Enrique, con el tema de la pulsera, los jueces muchas veces dicen, podríamos darlo, pero no hay. ¿Es así? Eso es otra realidad, exactamente, no hay. Pasa que hoy día todo es caro, la tecnología es cara. Pero hoy, cuando uno saca las cuentas, quizás no es tan caro si uno tiene en cuenta lo que gasta en tener el precio. coincido, es que es así, pero tenemos que dar ese salto, de decir, bueno, a ver, analicemos e invirtamos en él, porque para invertir en pulseras, hoy día si se aplica a todo lo que debería llevar pulsera, prisión domiciliaria, condicional, un poco gente, saco internos del servicio penitenciario, los llevo a su domicilio, ¿no? Bueno, hoy la tecnología no la tengo en el servicio penitenciario. Claro. Yo tengo un espacio muy chiquito donde hago el control hoy, un centro de monitoreo muy precario, ¿no? Y ya estamos trabajando en el proyecto de hacer un centro de monitoreo, donde controlemos no solamente las pulseras, sino también el tema de las perimetrales. O sea, se puede hacer lo que se hace, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, que hace un control, hay una colaboración con la justicia y funciona, pero hay inversión. Vuelvo a los 500 internos relacionados con esto. Yo veo los informes que pasa Fragancia, que generalmente da todos los informes, lo que es muy bueno,
porque nos permite hacer un análisis social de cómo estamos como sociedad. La pena de cárcel será en un 20% de los casos o menos aún. Lo que se trata es de darle una oportunidad a ver si esa persona... O sea que los delitos de esta característica en San Juan son tremendos. Estamos hablando de miles y miles de denuncias en Caví, en donde sea, ¿no? Sí. Hay un gran porcentaje de casos que no llegan a proceso, que pasan un tamiz de selección, que no llega a juicio. Hay otros casos que llegan a una solución distinta a la pretendida por la denunciante, porque, por ejemplo, hay un porcentaje importante de denuncias falsas. Es decir, hay un universo complicado, digamos, sobre todo en la gama de los delitos intrafamiliares, los delitos sexuales. Hay una gama, ¿cierto?, de conflictos sociales que se intentan resolver a través de estos procesos. Sobre todo con respecto a la paternidad, me dicen que hay varios casos, le meten inmediatamente la denuncia. Pero hay un agravante a eso. Delitos intrafamiliares, hoy tengo, por ejemplo, no sé el número, pero tengo personas condenadas a 8 meses presas en el servicio penitenciario. 8 meses. Claro. ¿Qué tratamiento le voy a dar yo en 8 meses a una persona? No, imposible. Imposible. ¿Por qué está en el servicio penitenciario? Esa pregunta. Hay que buscar soluciones alternativas, Juan Carlos. Yo lo vengo sosteniendo hace tiempo. Yo siempre he propugnado, ¿cierto?, que se abre el abanico de medios alternativos que prueba el sistema acusatorio. No sé por qué únicamente siempre se da el tema de la suspensión del proceso a prueba. Es más, hasta se llega a considerar el proceso abreviado como un medio alternativo, cuando no es un medio alternativo. Es un medio anormal de terminación del proceso, donde el imputado reconoce, ¿cierto?, su culpabilidad y recibe una pena anticipada, o sea, se ahorran el juicio. Pero no es un medio alternativo. Y generalmente el saldo de los juicios abreviados es el penal. Sí, pues son dos cuestiones bastante. Claro. El otro tema que también lo planteaba Juan Carlos era el tema de costo. Es decir, el patronato uno no lo ve, o públicamente no se ve con una gran injerencia en la sociedad para tratar de concientizar y la persona que sale del penal pueda conseguir trabajo. Como que va a la buena de Dios el que sale del penal. Hoy en el servicio penitenciario hay un área que se llama régimen, un dispositivo de prelibertad. Ese actúa cuando ya a esa persona le quedan 3 meses para salir, empieza a hacer todo el trabajo para que el interno, para que una que consiga la libertad ya pueda conseguir un trabajo. El tema es más, el patronato hoy con los recursos que tiene también no puede cumplir con el objeto completo de la misión que tiene. Pero también convengamos que esto hay que analizarlo de diferentes puntos de vista. En un principio dijimos el trabajo, la educación en el servicio penitenciario. Nosotros tenemos que propender que el 100% de los penados estén trabajando. No es fácil, pero tenemos que lograr eso. En otras provincias ya se habla y se está ejecutando con eficacia polos industriales. O sea, se ha logrado efectuar. Bueno, esa persona en ese polo industrial aprende un oficio. Quizás llegó a la cárcel sin un oficio. Bueno, acá puede ser que mañana vengan 5 proyectos mineros, se pongan en marcha y ahí va a haber posibilidades de realización. Pero hoy en día es cada vez más difícil. Cultural. Esa cuestión, ¿cierto?, de qué hacemos con el interno que cumplió la pena, que pagó su cuenta con la sociedad. ¿Qué pasa? ¿Por qué la sociedad lo rechaza? Es una cuestión cultural, Juan Carlos. Sí. Y eso es algo que es fácilmente comprobable, una pero cuestión Fernando, que tiene base empírica. Pero el tema también es si la pena, muchas veces cumplió la pena, los años, pero no quiere decir que esté capacitado para reinsertarse en la sociedad. Vamos a ver el loco del sifón, supongamos. Bueno, pero son casos concretos. Son casos muy extremos, son excepciones. Son excepciones. Pero cumplió la pena, pero está reinsertado. No, pero esos son casos extremos. Porque si uno analiza en los últimos 10 años la cantidad de delitos contra la integridad sexual, claro, y no hubiese salido la gente y no hubiese reincorporado a la sociedad, hoy sería más de 500. No, claro. O sea, hay casos que son de laboratorio, por ejemplo, que es el petiso orejudo, por ejemplo, podemos tener uno solo, Robledo Puch, tenemos uno solo, pero siempre se dan esos casos que son paradigmáticos. Pero yo digo del universo general de condenados, es cierto que han cumplido su pena
y les cuesta mucho insertarse en la sociedad porque la gente no les da trabajo. Hay que decir la verdad. No. Le piden el certificado de antecedentes, ha cumplido una pena, es un recluso. Así que no le dan, no hay oportunidad. Está bien. Yo también tengo muchos parientes que tampoco les dan trabajo, porque no hay trabajo. No, pero se imagina un penado, ¿cierto? Pero vamos a hacer el primer censo, ¿cómo se llama? En el servicio penitenciario completo, un censo social educativo, donde va a surgir mucha información. Desde ya adelanto que el nivel de analfabetismo que hay en los internos es un número, sí, un porcentaje importante. Eso conocimos el año pasado un informe sobre eso y realmente gran parte, el 90% no había terminado el ciclo primario. Exactamente. Claro. Entonces yo creo que alguna persona que ingresa al servicio penitenciario porque cometió un delito y en el penal descubre que existe la posibilidad de leer, ¿no? Y de escribir, y la posibilidad de decir, che, puedo insertarme en la cultura del trabajo. Bueno, eso creo que es el Han habido penados que se han recibido de abogados. Tenemos 5, hoy tenemos todo es posible. Hoy tenemos 6 internos, hombres y mujeres, que están pronto a hacer la universidad desde el servicio penitenciario. Pasa que dentro de la sociedad también tenemos una cuestión de si alguien anuncia, por ejemplo, Enrique anuncia, vamos a invertir en el servicio penitenciario, la sociedad dice, con el problema que hay de que los chicos no pueden comer, ustedes invierten en estos tipos. Y por otro lado decimos, si no se recuperan, no hacemos. Entonces, hay dentro de la sociedad va a tener que comprender que cuesta plata recuperar a la gente. Es una cuestión cultural. Pero también eso es cultural, hay que cambiarlo. Hoy día a la parte privada también hay que comprometerla en el tema del servicio penitenciario. ¿Por qué? Porque a vos la parte privada le tenés que mostrar primero seriedad, que tenés un programa, un dispositivo que es serio, por ejemplo, a ver, un polo industrial textil, que es serio, que puede construir una nave, que puede poner 50 máquinas a trabajar y que el servicio penitenciario se obliga a tener 50 personas trabajando y produciendo, ¿no? Entonces la parte privada lo va a analizar, como cualquier privado, y si le cierra, lo va a hacer. Entonces no es que el Estado va a tener que sacar plata, no. Tenemos que hacer gestiones para que el privado venga al penal e invierta. En un futuro, hasta las unidades carcelarias, como viene el mundo, ¿no? La van a hacer los privados, pasa a Estados Unidos. Lo hacen los privados, los internos lo hacen trabajar, los internos se producen y consiguen lo suficiente para mantenerse. Bueno, ese es el objetivo. En algún tiempo, hace casi un siglo, estaba la marmolería del Estado adentro de la cárcel. Sí. Y producía para todos. Creo que fue en la época de Cantón. La panadería. Y producía para afuera. La fábrica Mosaico. La fábrica Mosaico. Tengo una fábrica Mosaico. Pero yo tengo unas fotos de esa. Tal cual. Y decía marmolería en ese tiempo. Era la fábrica Mosaico. Era la fábrica Mosaico. Después hicieron una bloquera también. Hoy tenemos una bloquera, que es una única bloquera, que tiene una capacidad limitada de bloc y adoquines. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Ya hemos firmado convenio con unos municipios donde vamos a asumir la obligación de producir cierta cantidad, de realizar ciertos bancos para plaza, y ese municipio se va a comprometer a dar un oficio y también ver cómo colaborar en este aporte al interior. Creo que el primer tema de rehabilitación es el trabajo. Totalmente. Y educación. Pero Juan Carlos, veces sacarle una adicción. Juan Carlos, sacarle una adicción también es muy importante. No, este es el otro tema. ¿Cuál? Hay mucha adicción. Sacarle una adicción también. Hoy en el penal tenemos una comunidad terapéutica con el tema de adicciones, donde en un taller que hicimos me sorprendió una persona que está alojada ahí que dice que descubrió realmente que existe los libros. Entonces él en ese taller escucha a la profesional cómo le lee y cómo lo introduce en la lectura, en la comprensión y todo. Pero no sabe ni leer ni escribir. Y cuando se va a la celda, se lleva un libro y tiene un compañero de celda que sabe leer. Entonces continúa y le hace leer. Entonces él se ha comprometido a aprender a leer. Acá, de nosotros, la única persona que vivió la cárcel desde adentro se llama Patricia Moreno. El otro día me dio la posibilidad de recorrer el pabellón número 1 después de un largo tiempo. Ingresé nuevamente a ver el pabellón donde estuvimos. Contá un poquito tu experiencia, ¿qué es lo que pasó ese día? Ese día fuimos a cubrir una nota, yo estaba en la redacción del Nuevo Diario, eran casi las 3 de la tarde y hubo un motín donde los presos habían tomado a guardiacárceles
y terminamos siendo rehenes junto al juez, al mismo director del penal y Me acuerdo, específicamente sí. Estaba María Silvia también. también María Silvia, Eduardo Manrique, un camarógrafo y un fotógrafo. Nosotros hicimos una película sobre el En tema. tiempo real lo vimos ahí. Y lo tenía el Yayo Lanciani, era el juez. Claro. Anciano y juez. Y que después Ya jubilado. salieron en tráfico por el barrio. O sea, por el barrio Aramburu. Sí. Pasar por el Aramburu, Exactamente. tomar Después un terminamos en el rehén. bar. Creo que ya estaba por entregar el mando Escobar. Claro. Y Del Bono era ministro de gobierno. Sí, Sí. qué Pero tremendo, fue un día de tremendo. tensión, ¿no? Y Tremendo. fuera para hacer una película. Sí. Nosotros hicimos la película. Claro. Y realmente el testimonio había que vivirlo desde No, adentro. macana. Fíjense la ironía de la vida, ese rehén que toman en el barrio de Aramburu, esa mujer, era viuda de un penitenciario. ¿Ven? Justo la mujer que toman de rehén, viuda de un penitenciario. No, Esa es la vuelta a la vida. La vuelta a la vida. Qué bárbaro. Ahora está no, un poco mejor el penal. Le voy a contar que ese día, Sí, ese caminamos. pabellón realmente ha sufrido los embates de varios motines porque le faltan pedazos. Sí, pero hay otros sectores que sí. están mejor. Está marcado, la historia está marcada de todo lo que son los motines, Ahora, la quema de colchones. ¿Cuántos internos hay hoy? 1855. 55. ¿Y cuál es la capacidad real? La capacidad real de interno no llega a 900. 980 tenía. Una capacidad original de 980. Está duplicando. Está duplicando. O sea que, Claro. pero para no pasar un hacinamiento no podemos pasar los 1900 internos, Claro, porque claro. ya se vuelve, ya se torna complicado. Entonces, este es el tema. Ese es el tema. Es decir, podemos reformar todo lo que queramos de la justicia. Podemos tener cualquier cantidad de policías. Pero creo que esto es una mirada mucho más integral. Porque Sí, aparte sí. tenés muchos en comisaría, que Exactamente. tampoco es lógico. Exactamente. Yo pienso que la justicia penal merece un análisis concienzudo, profundo, un análisis personalizado de cada caso y ver, ¿cierto?, realmente si cada caso merece, ¿cierto?, una pena de encierro y aplicar lo que son las medidas alternativas. Yo cuando digo la justicia restaurativa, Juan Carlos, es que en ese proceso se compromete a la comunidad dentro del conflicto. Sobre todo la comunidad donde vive el autor del delito y la víctima. Entonces se produce un proceso de reconciliación entre ellos y cuando el interno cumple su pena, es recibido por la comunidad, es decir, puede recibir trabajo, puede insertarse nuevamente y vivir su vida normal. Primero como vecino. O sea, Exacto, no, pero claro. en este proceso se compromete la comunidad. Exactamente, lo acepta como vecino. Dentro de las ideas nuevas que están apareciendo, hay algunos que hablan de cárceles privadas. ¿Cómo No, lo ves, eso es Fernando? imposible, eso es imposible. Hay países que lo tienen. No, pero acá en Argentina no es posible porque el Estado es el que tiene el monopolio de la represión. No lo pueden tener los particulares. Es una cuestión constitucional. Yo creo, Es- no coincido, pero bueno, creo que está la posibilidad. Está la Sí, posibilidad. está la Quizá posibilidad. con la figura de gerenciamiento. Yo creo, sí, es más, por ejemplo, en el penal antes, yo creo que para mí es paulatino, ¿no? Yo creo que lo que en un servicio penitenciario, la construcción la puede hacer el privado, ¿está bien? El trabajo profesional lo puede hacer el privado, el trabajo administrativo lo puede hacer el privado. La seguridad la mantiene el Estado. Una cuestión mixta ahí. Pero creo que se puede. Es más, yo creo que si lo analizamos profundamente a nivel constitucional, creo que es posible. Para hacer eso hay que reformar el texto constitucional porque el tema del monopolio, ¿cierto?, de la represión lo tiene el Estado, no lo pueden tener los particulares. El pabellón nuevo que van a tener, que están terminando, va a tener un sistema diferente de control porque es inmenso, son celdas, lo voy a contar yo, les voy a anticipar, celdas individuales que están monitoreadas y tienen por dentro un patio inmenso que se ve desde un primer piso, la garita, y ustedes van a poder controlar a todos los internos que están ahí. Yo creo que hoy día las construcciones penitenciarias siempre se tienden a evitar el tema de los rehenes. Entonces, evitar que el personal penitenciario tenga reducida al mínimo la posibilidad de rehenes. Para eso se ocupan lo que son las cámaras con reconocimiento facial y la inteligencia artificial. Por ejemplo, hoy en el complejo del Seiza, número 1, en el complejo federal número 1 del Seiza, un sector se ha determinado para todos aquellos personas alojadas con temas graves, con el tema de droga. El tema de los monos, que de ahí viene, porque de la cárcel también se genera el movimiento de la delincuencia. Bueno,
Y han destinado un sector donde han puesto las cámaras de reconocimiento facial con la inteligencia, combinada con la inteligencia artificial, y es interno. La visita, el abogado, el personal penitenciario que lo ve, se larga un informe diario de cuántos segundos habló con nada, cuántos minutos, o sea, un control estricto. Es más, le han puesto, hasta lo han cerrado, le han hecho una malla, porque a otra vuelta hubo un intento de fuga a través de un helicóptero. Está bien. ¿Cuántos detenidos federales tiene usted? Tengo 180. 180. Que deberían estar en una cárcel federal. En Cuyo tenemos una cárcel federal, que es la de Cacheuta, en provincia de Mendoza, que tiene una capacidad, creo que no sé si de 1000 internos. Sí. Y no hay ningún sanjuanino ahí. O sea, mendocino y porteño nada más. Y es una cárcel para Cuyo, federal, ¿no? Yo creo que va a ser de los problemas que la sociedad va a tener que empezar a ver muy de cerca. Hay el problema, Juan Carlos, también con los federales, que eso se mantiene con fondos de la nación. Sí, que no paga. Y si no lo paga, el problema es provincial. Se actualiza muy rápido. El problema es provincial. Entonces, Claro. sí, Hoy lo está bancando la provincia. Se desactualiza. Exactamente. Entonces pagan, pero cuando te pagaron 6 meses atrasados, te están pagando Entonces moneda. el problema es nuestro. el problema de la provincia. El problema. Y ojo que están aumentando porque son los casos Totalmente. relacionados con el narcotráfico, cada vez van a ser más. Es otro tema a Sí. resolver. Antes del corte podemos ir al tema que habíamos invitado a Sí. Fernando. Fernando, el ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ha hecho declaraciones diciendo ¿qué le digo a mi hija cuando pregunte quién es el padre? El tema es, el año pasado, a través de unos tweets, 2 personas pusieron que la mujer de Morales lo engañaba y que la hija no era de él. Tuvieron 50 días detenido. Por lo que sería una calumnia de injuria. Cuando le preguntan a Morales, dice, no, es mucho más grave que eso si no está afectando los derechos de los menores, que es mi hija, que tiene 2 años. Bueno, es complejo el tema. Ahí lo que se está imputando es una injuria, ¿cierto? La injuria, 110 del Código Penal, no tiene pena privativa de la libertad, tiene una pena de multa. Una multa que incluso que está desactualizada. Es decir, que nunca corresponde, aún en el caso de ser condenado por el delito de injuria, jamás merece pena privativa de la libertad. 54 días. Es decir, que es imposible que haya una prisión preventiva, ¿cierto?, que tenga como plafón ese tipo penal. Es decir, nunca puede haber una detención en el marco de un delito de acción privada, es lo que estamos. Porque no tiene pena de encierro. Es decir, es imposible. Para eso hay que acudir a otros tipos penales. No sé, el fiscal que ha intervenido en esa causa, no sé cuál habrá sido la calificación legal que habrá dado. Sí puede ser sujeto pasivo del Se lo han delito. llevado por lo que es violencia de género porque eran información que afectaba a una mujer. No, pero eso es muy Está bien, etéreo. eso es lo que dice el fiscal. Claro, eso es muy etéreo, eso es muy cierto acá. Generalmente, según esta es la expresión de él, no se trata de una causa por tuitear en Jujuy, dice, sino que es una causa organizada por Morandini y Villegas para organizar, planificar, crear, difundir Claro. y tornar incierta y alterar la identidad de una niña de 2 años ahí y están por involucrando- lesiones psicológicas agravadas No, por una violencia locura. de género en el caso de mi mujer. Esto es lo que dice Claro. Morales. Si todos los casos que estamos viendo todos los días tienen esa trascendencia penal, no tendríamos tiempo en el sistema acusatorio para entender todos los casos. Yo tendría Es decir, un problema en el penal. Es una locura eso, y más cuando se trata de una cuestión que depende de la instancia privada, que está legislado, acá no hay que inventar nada. Es decir, a mí me parece una locura. Me parece un desatino, me parece también que hay un poco de abuso de poder. Un exceso de patrón de pueblo. Totalmente, algo que es impensable. Es decir, no, y ahí veo que está acudiendo a la teoría de la asociación ilícita, porque, claro, quería aplicar el artículo 210 y seguramente va a decir que Milagro Sala es la jefa. Morales subrayó que Claro, porque pone a la abogada de y van a lograr una nueva condena. Ahora, dice, ¿entiendes? Entonces, una locura. Fernando, esto es otra expresión de él. El derecho a la expresión es el de la opinión y la Constitución no avala la falsa información o la falsa noticia.
lo deriva para el otro lado la fuerza. Claro. Pero yo creo que está tomando elementos dispersos para hacer... Es que son dos cosas distintas. Una cuestión es la libertad de prensa, la libertad de expresión, y otra cosa se trata de estas expresiones que hacen los ciudadanos a través de los medios sociales, que deben tener consecuencias jurídicas Pero también. para empezar, empecemos a cómo lo vamos a investigar. Claro, porque hoy en y día eso está, todos estamos sujetos a que Juan cualquier... Carlos, eso está previsto en el Código Civil, es decir, ahí está la respuesta. está la respuesta en el Código Civil. Entonces, si usted Porque se siente incluso- ofendido, voy a hacer una acción de reparación de daños y perjuicios. Incluso hace 30 años hubo una jueza, que sigue siendo jueza, Servini, que censuró el programa de Tato Bores porque iba a hablar de ella. Ah, Sí, me acuerdo. Antes, famoso. Sí. Sí. Entonces, La Tato doctora, Bores tralala, ¿cómo no? juría. Sí. Con lo cual, Tato Bores hizo un programón invitando a los referentes de esa época y no nombró a la jueza, pero fue peor. Sí. Yo les quiero decir que esta persona que está acá fue el último acusado de desacato a un gobernador. No. Y tuve un juicio. Qué Sí, va. ¿Contra llevado qué- adelante por contra el qué indio gobernador Bustos, fue? representación de un Gómez gobernador Centurión. de Gómez Centurión. Gómez Centurión. Y lo hizo el juicio. Después- y la jueza dice, no puedo de ninguna forma detenerlo, pero tampoco puedo quedar mal con el gobernador. Así hasta que la instancia se fue olvidando, quedó. Y escribió. Después los legisladores dijeron no puede haber un desacato de la prensa al Es que no gobernador existe. porque no no hay un existe. orden. No existe. La prensa no se acata a un gobernador. No. Soler por dijo supuesto. que era el último privilegio de los mandarines. Publicó un artículo No, a raíz del totalmente. caso este. Un caso. Sí, Pero bueno, esto pasó fue, así. Fue sacado del Código Penal, eso Eso es evidentemente así. sacaste una Bueno, soncera, ¿cierto? exactamente. O sea que ya hemos visto todo. Sí, señor. No, van a venir más cosas. Faltan todavía. Faltan. Ahora tenemos el No, presidente de Twitter. falta. falta. El Twitter hoy, hay que seguir el Twitter. Bueno, y después un día a ver cómo es hoy la vida, porque yo me imagino con 1.900 personas, estamos hablando, y no sé cuántos serán, 1.500 los penitenciarios o más. 1450, pero pasa que 1450. 1450 hay que dividirlo en 4, porque son Sí, los por turnos. turno, Los turnos entonces, Estamos hablando de una comunidad que es 300. la mitad de Sonda o de Uyú. Totalmente. Y todo metido en una manzana. Sí, sí, entonces hay que hacer un penal nuevo. Sí, No. pero hemos preferido hacer otro tipo de... Hay que hacer el penal de Uyuni, hay que hacerlo. Y hay que ver penal de el Uyuni hay que universo cómo se compone, porque no todos son condenados. Hay algunos que son... que hacerlo. están 80% condenados, 20% procesados. Que antes era mucho más, Antes era mucho más. los procesados. Claro, pero Claro. es alto el porcentaje, 20% de la 20% población carcelaria. O sea que hay 400 es elevado. personas sin pena que están ahí Exacto, adentro. ¿entiende? Esta es la Ese es otro tema más. Otro tema. Claro. Y a esas personas ni siquiera pueden hacerle tratamiento psicológico, No por lo No se puede exiguo del intervenir. tiempo. salvo que ellos lo pidan, ¿no? Claro. Exactamente, sabe que lo piden. Señores, vamos a un corte. Enseguida vamos a estar con el doctor Gustavo Alcalá y la doctora Cecilia Clavijo, jefa del Departamento de Medicina Sanitaria. Se dice que han aumentado exponencialmente los casos de COVID. Sí. Ya volvemos.